Silvana, bueno, gracias de nuevo por estar acá. Y comencemos con algo amplio. ¿Nos contás de qué van en general las investigaciones ahí en la Patagonia en general y en el Fuerte San José en particular? Bien, nosotras trabajamos investigando desde la perspectiva de la arqueología histórica, que es como una rama de la arqueología, que brevemente se las describo como una disciplina en la cual nosotros articulamos evidencia histórica, o sea, fuentes documentales, con el registro arqueológico. Entonces tiene como esa particularidad que quizás la diferencia de otras especialidades dentro de arqueología. Bien, nosotras hace más de 20 años que estamos trabajando sobre lo que es el proyecto de colonización español de la costa patagónica. Este es un proyecto que la corona española puso en práctica a fines del siglo XVIII con el objetivo de defender y poblar sus posesiones más australes en la América meridional. Entonces, como parte de este proyecto... Era para defenderse de los ingleses en principio. Exactamente. El temor en ese momento era el avance británico sobre la región. Ustedes piensen que también tenía, digamos, debían controlar el paso hacia el Océano Pacífico, entonces, por lo tanto, era necesario establecer una serie de fuertes a lo largo de toda la costa atlántica patagónica. Claro. Y de eso hay registros históricos y por eso esto es arqueología histórica. Porque exactamente. Hay documentos. Claro, porque hay documentos. Exactamente, hay documentos que testimonian, digamos, todo este proyecto, incluso la vida diaria de los asentamientos, y estos documentos están dispersos en distintos repositorios o archivos, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Claro. Y en particular en el Fuerte San José, ¿dónde queda bien? Bien, el Fuerte San José queda en Península Valdés, en la provincia de Chubut. El fuerte en sí está localizado en el ángulo sudeste del Golfo San José, que es el golfo que está, digamos... al norte, ¿no? Al norte de la península, exactamente. Y este fuerte a su vez tenía un asentamiento complementario, sobre el cual después vamos a hablar, que se llama el Puesto de la Fuente, que se funda en simultáneo al fuerte debido al descubrimiento de fuentes de agua dulce. Y este puesto estaba a unos 30 kilómetros del fuerte, tierra adentro, al borde de una salina, de un salitral. ¿Sí? Actualmente eso está, digamos, localizado en propiedad privada, pero nosotras tenemos acceso para investigar. Ah, mira. Y te quería preguntar, porque yo la verdad que ni sabía que los españoles habían llegado tan al sur. Me imagino que llegaron por mar, ¿no? Siempre tan al sur. ¿Y eso es lo más al sur que llegaron? Y y otra pregunta, ¿y cuántos eran en ese fuerte? Realmente no es lo más al sur que llegaron, hay intentos de poblamiento temprano, ¿sí? Que son del siglo XVI, de fines del 1500. Uno de ellos se localizó en Cabo Vírgenes, que es lo más austral dentro del continente, y en el caso de la cantidad de pobladores, en el Fuerte San José, que fue fundado en 1779, fue muy variable el número. Podía variar entre 5 o 6 individuos hasta un centenar, pero estaban sujetos a un sistema de relevos, porque era un asentamiento de carácter primordialmente militar. Y por eso, digamos, se rotaban con otro fuerte, que era el fuerte de Nuestra Señora del Carmen, que formó parte de esta línea de fuertes que se estableció a lo largo de la costa patagónica. La rotación solía ser anual, pero en la práctica eso no se cumplía mucho. ¿Cómo logran saber todas esas cosas? O sea, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo a partir de ir, supongo que necesitan colectar información y los documentos, pero cómo es el trabajo para poder saber que, por ejemplo, no se cumplía mucho la rotación? Bien, el trabajo, como les dije antes, tiene dos facetas. Por un lado, trabajamos con la documentación histórica, que es la que brinda este tipo de información sobre, digamos, la diaria de los asentamientos, la vida cotidiana y, bueno, otros aspectos desde ya, pero a ese micronivel, ¿no? Solemos llegar. Y por otro lado, digamos, la evidencia arqueológica, que muchas veces cuando ponemos en diálogo estas dos líneas de evidencia, pueden llegar a surgir contradicciones, que eso, digamos, es la parte divertida de este trabajo, porque a veces en el plano discursivo se dice una cosa, o se muestra una cosa, o se representa una cosa, y desde el plano de la materialidad, que es la otra cara de nuestros abordajes, podemos llegar a tener una versión distinta. Así que trabajamos mucho con la confrontación de las líneas de evidencia para
quizás desafiar también lo que son los discursos coloniales o discursos historiográficos tradicionales. Tiene, digamos, como toda esa pata la investigación que lleva, digamos, también a un cuestionamiento, ¿no?, de lo que es el colonialismo, las representaciones, etcétera, etcétera. ¿Y está bien conservado o se fue deteriorando con el paso del tiempo? Bien, el fuerte actualmente no está bien conservado, pero no es solo por factores asociados al paso del tiempo, a procesos de formación, como nosotros los denominamos, sino también por las características mismas del fuerte. El fuerte, uno habla de un fuerte y se imagina algo, digamos, con cierta contundencia, una materialidad, monumentalidad, y en este caso no fue así. Sino que fue una instalación de carácter muy precario. Ahora bien, como les decía antes, la imagen tradicionalmente difundida del fuerte es de un fuerte monumental, la imagen tradicional que uno tiene del fuerte. Y eso, digamos, se debió a una confusión de asignación de planos históricos. Me muero. Claro, entonces, en un principio se pensó, digamos, lo voy a hacer corto, ¿no? Sí. Que ciertos planos que estaban circulando y que algunos historiadores, en algunos casos aficionados, los tomaron como, digamos, representación del fuerte San José de Península Valdés, en realidad, digamos, a raíz de las investigaciones que hicimos, resultó que no eran del fuerte San José de Península Valdés, sino del fuerte San José de Montevideo, Uruguay. Y hasta se hizo una réplica de la capilla del fuerte, que actualmente es un centro, digamos, de visita de turismo, que está en el Istmo de la Península Valdés. Les decía, se hizo una réplica de la capilla del fuerte, que no es del fuerte de Península, sino de Montevideo, Uruguay. Y bueno, estamos trabajando, digamos, sobre esos procesos de representación y tratando de resignificar, ¿no?, estos lugares o monumentos que conforman o que hacen a la construcción de memoria también. ¿Se sabe cómo era la interacción entre las personas que vivían en el fuerte y los pobladores locales? Y las poblaciones indígenas, sí. Esa, digamos, viene a ser mi línea de investigación. A diferencia de los otros poblados, la interacción con las poblaciones indígenas fue predominantemente conflictiva y esporádica. Y es algo que nos llamó poderosamente la atención porque en general fueron buenas las relaciones, incluso de asistencia por parte de los indígenas, y es lo que aseguró la continuidad de algunos de estos poblados. En el caso del fuerte San José no se dieron desde el inicio, fueron tardías, fueron conflictivas, y hay múltiples causas que explican eso, ¿no? Y que tienen que ver con desmanejos por parte de la población del fuerte hacia las poblaciones indígenas, por la instalación en un territorio donde, digamos, los recursos críticos como el agua, la sal, las pasturas están muy concentradas. Con no tener nada para ofrecerles a las poblaciones indígenas porque era sumamente precaria las condiciones de vida de los pobladores del fuerte San José, y los indígenas necesitaban, digamos, de esos bienes también para insertarlos en sus circuitos de intercambio y de articulación interétnica. Entonces, como que el fuerte San José no era muy atractivo, que diga. Todo mal, no sabía nada. Sí. No era los destinos favoritos de los españoles que venían a ocupar fuertes acá, ¿no? Y esta gente estuvo abandonada a la buena de Dios. Claro. O sea, estuvieron signados por la tragedia en muchas oportunidades a lo largo de los 31 años de ocupación. Entonces, si hubiesen tenido ayuda de los indígenas, quizás hubiese prosperado mucho mejor. Claro. Pero no se dieron las condiciones ni contribuyeron a que se dieran. Y dijiste 31 años, ¿quiere decir que se sabe bien la fecha en que se cerró el fuerte? Sí. ¿Y cuándo fue? Tiene que ver con los procesos de independencia, me imagino. No. En parte sí. El fuerte es abandonado en 1810 a raíz de un ataque indígena. Se lo conoce comúnmente como el Malón y es donde se ha centrado el foco de la historia del fuerte, se ha centrado en el Malón, ¿no? Entonces, las relaciones interétnicas siempre, digamos, son reducidas a ese episodio, pero lo que pasó desde el principio no se ha estudiado. Entonces, nosotros trabajamos un poco sobre eso. Claro. Y las causas del Malón, o sea, no tienen que ver con un hecho puntual, digamos, si bien existen, también, digamos, hay que retrotraerlas atrás en el tiempo con esto que les decía de desaciertos en el manejo con las poblaciones locales. Las que estaban controlando ahí las cosas eran las poblaciones indígenas, en estos casos. Claro. O sea, el poder lo tenían las poblaciones indígenas. Así que
hubo, digamos, una serie de factores que llevaron a la crónica de una muerte anunciada en el caso del Fuerte San José, porque... Claro. No se terminaron, digamos, de articular con las poblaciones locales, y además también estamos explorando distintas hipótesis como de, por ejemplo, la intervención de traidores del fuerte en lo que fue el último ataque indígena, o sea que no fue solo perpetrado, digamos, o pergeñado por poblaciones indígenas que tenían, digamos, están los fundamentos, sino también pueden haber participado desertores del fuerte. Y este otro fuerte que estaba a 80 kilómetros, dijiste vos, ¿no era un fuerte o una localidad? A 30. A 30. Sí. ¿Era porque era para buscar agua nada más? ¿O? Bueno, en un principio sí, porque cuando ellos se instalan en el Golfo San José no había fuentes de agua dulce. Y para asegurar la viabilidad del asentamiento, el agua dulce es fundamental. Al poco tiempo, casi en simultáneo, Basilio Villarino, que era un marino muy reconocido, encuentra las fuentes de agua dulce, exploran por tierra, encuentran las fuentes de agua dulce en unos manantiales o unas surgentes que hay en la Salina Grande, y eso asegura la continuidad del asentamiento. Pero tenían que llevarla casi diariamente, una vez por semana, en carretas, con bueyes, hasta el Fuerte San José. Y ahí en la Salina... como hay agua dulce, las pasturas son mucho mejores, entonces el ganado vacuno empieza a reproducirse, y con el tiempo, no al principio, pero sí con el tiempo, la verdad que alcanza, digamos, un número muy interesante, que también va a ser un factor de atracción para las poblaciones indígenas, claramente. Claro. Porque la sustracción de ganado, que incluso se los vendían a los mismos poblados patagónicos, formaba parte de todo el circuito comercial y de intercambio interétnico. Y allí en el puesto de la fuente, que es este lugar que está en la Salina, bueno, se cultivaba a pequeña escala, digamos, huertas había, se extraía sal, digamos, la explotación comercial de sal fue, digamos, una actividad productiva importante. Ustedes piensen que el fuerte empieza como algo defensivo, pero después sus funciones se van redefiniendo en la práctica en función del conocimiento del medio y los recursos que ofrece ese medio. Entonces, con el tiempo tenemos este establecimiento productivo en la Salina, donde se cría el ganado, explotan sal, y en la costa también se incentiva la explotación de ballenas, de lobos marinos, de bacalao. Entonces, bueno, empieza a redefinir sus funciones, pero no termina de funcionar mucho en la práctica por diversos factores. ¿Y por qué te parece importante que se sepa y dar a conocer todas estas investigaciones? Bien, en el caso de Patagonia creo que se sabe muy poco sobre lo que fue, digamos, el proceso de colonización, ¿no? Y además de repensar ese proceso de colonización, ¿no? Desde lógicas que no sean tan eurocéntricas o etnocéntricas, ¿no? Y tratar de no disociarlos con las poblaciones indígenas y presentar, digamos, cuál fue el rol de las poblaciones indígenas en estos poblados desde una mirada multidimensional, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí va la Perfecto. Bueno, era súper interesante, la verdad, que se aprendió muchísimo. Así que mil gracias por venir, y bueno, algún día ojalá podamos viajar y conocer en persona el fuerte. Debe ser flasherísimo, aparte no sé, en ese lugar tan lindo, ese paisaje, las ballenas, todo, arqueología, historia, biología, de todo. Súper fascinante lo que nos contás. Bueno, muchas gracias y los espero. Los esperamos. Dale. Muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan, tenemos enseguida una columna de paleontología fascinante, tenemos un club de nerd increíble. Enseguida volvemos, no se vayan. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. ¿Se puede medir la satisfacción de trabajar siempre en un lugar diferente? ¿Se puede medir la sensación de vivir sin una rutina? ¿De trabajar en contacto con la naturaleza? ¿De ser tu propio jefe? ¿Se puede medir la experiencia de participar en proyectos de distintos tamaños, formar parte de un equipo o estudiar con la última tecnología? En la agrimensura hay mucho más que lo que se puede medir. Estudié ingeniería en agrimensura. Una carrera, miles de posibilidades. Es nano, es mega. La liga de la ciencia.